Hola, ¿qué tal? Vamos con este nuevo video para hablar del mercado de pases de estudiantes que está entrando en esta recta final. En realidad, el mercado de pases en la Argentina oficialmente cerró a fines de enero, pero hasta marzo todavía hay posibilidades de seguir negociando algunos jugadores siempre y cuando prestes o vendas un jugador al exterior, a cualquier lado. Puede ser Uruguay, puede ser Europa, puede ser Estados Unidos. Esto es importante porque Estudiantes, como todo el mundo sabe, y es obvio incluso viendo el equipo, viendo los partidos, Estudiantes aún necesita un defensor central, porque más allá de la llegada de Núñez, los partidos de Núñez, los minutos que sumó en los últimos dos partidos han sido muy buenos, pero aún así a la defensa todavía le falta y por lo menos uno tiene que tener variantes, sobre todo en un equipo que va a jugar triple competencia a lo largo de este año, o por lo menos esta primera mitad del año. Entonces, más allá del para mí buen nivel de Núñez en estos dos partidos y Boselli, que me parece que se ha ido acomodando, sobre todo desde la final con Vélez, en adelante me parece que Estudiantes necesita por lo menos tener una variante más o incluso un jugador que sea de alta jerarquía para ese puesto. Después habrá que ver por la competencia quiénes terminan jugando más, quiénes terminan jugando menos, pero hoy por hoy Estudiantes claramente necesita un defensor central. Y además, como todo el mundo sabe, esto va a cuenta de los negocios de Foster Gillett. Se viene negociando hace rato con Luciano Acosta, quien ya jugó en 2015 en la institución, dejó una muy buena imagen y la realidad es que los últimos años, que bueno, hizo gran parte de su carrera en los Estados Unidos, tuvo muy buenos números, fue uno de los jugadores más importantes en varias de las temporadas, por lo cual para mí, a mi gusto, es un jugador de jerarquía y además también el nombre acercado de Hernán López Muñoz, que también un jugador bastante interesante. En el fútbol argentino ya demostró que ha rendido muy bien en Godoy Cruz. Entiendo que en Estados Unidos no le fue del todo bien. Digamos, no llegó a demostrar esa enorme jerarquía que parecía prometer, por lo menos acá en Argentina, cuando estuvo en Godoy Cruz. Pero bueno, lo cierto es que esos son los nombres propios que se barajan más a cuenta del negocio de Foster Gillett y bueno, y la posibilidad de acercarlos a estudiantes. Ahora, como decíamos, para que suceda esto, estudiantes necesita por lo menos desprenderse de dos o tres jugadores en base a quienes puedan llegar. La prioridad, esto lo ha marcado el técnico, se ha dicho en varias conferencias y es además obvio para cualquier hincha o televidente que vea un partido de estudiantes, la prioridad número uno es el defensor central. Por lo cual para eso tiene que irse sí o sí al menos un jugador de los que conforman hoy el plantel. La realidad es que los jugadores que, digamos, que corrían de atrás, que Domínguez no iba a tener en cuenta, la gran mayoría ya se fue, sea porque algunos se fue libre, muchos salieron a préstamo. Los casos de Atum, Altamirano que volvió a Chile, está en la Universidad de Chile, por ejemplo. Guasone que volvió de su préstamo y está jugando en Italia, por ejemplo. Bueno, así hay varios casos, pero esos eran los nombres principales que desde el vamos se sabía que el técnico no los iba a tener en consideración. Incluso también salió Santiago Flores, que mal que mal fue un jugador que sumó varios minutos a lo largo del 2024. Lo cierto es que el técnico prefirió, por lo menos por esta temporada, tener la posibilidad de darlo a préstamo. También otros que volvieron de sus préstamos no fueron tenidos en consideración. Pero hoy, dentro de todo, la mayoría de los jugadores que quedaron conformando el plantel son tenidos en cuenta por Eduardo Domínguez. Obviamente que algunos son titulares casi asegurados, otros son de las primeras variantes. El caso, por ejemplo, de Lucas Salario, ¿no? Que obviamente, si Guido Carrillo está bien, Guido Carrillo va a ser el nuevo titular de Estudiantes, pero por la cantidad de partidos que hay en tan pocos días, porque se termina jugando cada 3 4 días y ni siquiera ha comenzado la Copa Libertadores. Bueno, eso seguramente va a hacer que Alario y otros jugadores
terminen sumando varios minutos, por lo cual hay muchas variantes que van a ser sumamente importantes para que Estudiantes se mantengan en competencia a lo largo del año en todos los frentes posibles, ¿sí? Porque si no, bueno, muchas veces lo que termina sucediendo es que se termina poniendo el foco, como sucedió el año pasado en la Copa de la Liga. Salimos campeones, espectacular, pero la Copa Libertadores fue claramente un punto muy endeble del año. Entonces, la idea para este 2025 es tener por lo menos la posibilidad de pelear todos los torneos. Obviamente que nada asegura que se pueda ganar todo, pero mínimamente asegurarnos pasar a octavos de final en Libertadores, llegar a las instancias finales en la Copa o en el torneo de apertura, mejor dicho, y también seguir avanzando, llegar lo más lejos posible en la Copa Argentina. Por eso, por más de que quizás Domínguez tiene un 11 titular bastante asegurado, que más o menos con algún cambio, pero más o menos podríamos sacar de memoria, con una o dos variantes posibles, también hay muchos jugadores del banco que van a ser sumamente importantes. Lo hemos visto en estos primeros 4 partidos del año, que muchos jugadores han entrado o fueron titulares o entraron por lo menos y sumaron varios minutos. Por lo cual no es que haya demasiados jugadores que corran desde atrás. Ahora bien, ¿quiénes son esos jugadores que pueden llegar a salir? Bueno, yo creo que hay varios nombres que aparecen ahí en órbita que corren un poco de atrás, sobre todo por las incorporaciones que hubo en este mercado de pases. Nada quiere decir que eso esté asegurado, también Verón lo ha dicho muchas veces. Ningún jugador está completamente asegurado que se pueda quedar. Digamos, Estudiantes recibe una muy buena oferta por una de sus figuras, siempre va a ser analizada. Eso lo dejó en claro Verón los últimos 10 años de gestión. No hay ningún jugador que se sepa invendible. Obviamente que Estudiantes hace un esfuerzo por mantener a los Palacios, a Casíbar, a todos esos que vienen realmente dándole un enorme plus a Estudiantes, que son figuras además después difíciles de reemplazar, no solo por dinero, sino también porque, bueno, Casíbar es un hijo de la casa, por ejemplo, hoy capitán, entonces, más allá de que inviertas después ese dinero en otro buen jugador, es muy difícil tener una figura o alguien del nivel del ruso Ascasíbar. ¿Quiénes se pueden ir en este mercado de pases? Bueno, yo creo que varios han mencionado a lo largo de esta última semana o estos últimos días el nombre de Nehuen Benedetti. Sin dudas es uno de los que corre de más atrás. El año pasado llegó a ser titular incluso o una opción para el técnico y perdió muchísimo terreno, sobre todo en la segunda mitad del año. No terminó de demostrar el mayor nivel. Creo que tiene un montón para dar y todavía tiene un montón para crecer, por lo cual yo creo que es una de las primeras opciones que puede llegar a irse de la institución, seguramente a préstamo por lo menos, al igual que lo hizo Atum yendo a Racing de Montevideo. Yo creo que ahí hay muchas posibilidades y eso ya liberaría el posible cupo para el defensor central, ¿sí? Ahora, otros nombres quizás menos obvios que el de Benedetti, bueno, yo creo que una vez que termine de estar habilitado completamente Piovi, con el buen nivel que está manejando Neves, Ascasíbar, además Medina, que aunque estuvo entrando un poco para reemplazar o para jugar un poco más adelante, también es una opción para jugar más atrás. Lo mismo Sosa estuvo jugando una especie de enganche de 10, pero también puede terminar siendo un tercer acompañante en el mediocampo. Con todos esos nombres, yo creo que a pesar de que ha entrado y ha sumado varios minutos, por los cuestionamientos, por el flojo nivel que mantuvo a lo largo de tanto estos partidos como el año pasado, Kosiubiński es un jugador que puede terminar yéndose de la institución. Obviamente esto no está completamente asegurado, pero está claro que corre de atrás, sobre todo con la llegada de Piovi. Me parece que el mediocampo hoy de Estudiantes es de lo más completo. Tampoco Estudiantes está jugando con tantos mediocampistas, es decir, juega con más volantes ofensivos, con muchos más nombres arriba, con línea de 4 atrás. Entonces el mediocampo generalmente Domínguez lo ha manejado con 2 o como mucho 3 nombres. Ascasíbar casi seguro o casi todo el tiempo va a ser uno de ellos, por lo cual ya entre Neves,
Piovi, Medina, Sosa, que puede llegar a sumar algunos minutos ahí, me parece que Kosciuszynski va a terminar perdiendo bastante terreno, por lo cual creo que puede ser una moneda de cambio. Otro de los jugadores que sonó es el de el otro Benedetti, el lateral izquierdo. Es un jugador muy importante para Domínguez. Domínguez fue el técnico que llegó y lo terminó de afirmar como el número 3 titular de Estudiantes, campeón de la Copa Argentina, campeón de la Copa de la Liga pasada, también campeón del Trofeo de Campeones. Para Domínguez es una figura importante, es un jugador importante, pero también hay que recordar que cuando llegó Santiago Arzamendia en el mercado de pases de mitades del año pasado, fue porque había grandes posibilidades de que Benedetti fuera vendido a Europa o a otra liga. Hubo varias negociaciones que finalmente no terminaron de prosperar, por lo cual el club lo tiene apuntado como uno de los jugadores a ser vendidos. Y cuando llegó Arzamendia era para terminar de consolidarlo en ese puesto y que él fuera el titular. Después, obviamente, teniendo a los dos, bueno, el técnico fue optando siempre por el que viera mejor en los entrenamientos, por el que también para el que tuviera menos cansancio y demás, lógicamente aprovechando esa posibilidad de tener dos número 3 con la calidad o la altura para ser titulares. Pero lo cierto es que, por lo menos desde la visión del club, Benedetti es un jugador a ser vendido o por lo menos prestado con opción de compra obligatoria o un cargo alto, no lo sabemos eso, pero también me parece que es un jugador que puede llegar a irse y me parece que es uno de esos que, a pesar de que para Domínguez es importante, dentro de todo ya teniendo a Arzamendia en el plantel, no sé si es lo que más le molestaría. Está claro que hay otros puestos o hay otros jugadores que hoy el técnico no está dispuesto a perder, como el arquero, porque además se fue Sosaya, entonces el único arquero completamente titular que tiene el club es Mansilla, el lateral derecho, más allá de que está Román Gómez y algunos otros que asoman desde reserva, el claro titular es Mesa. Centrales, obviamente que no se va a ir nadie, porque además falta uno, por lo cual si se fuese uno necesitaría uno más. En el mediocampo, como dijimos, Kosciuszynski es el que corre de más atrás. Y después yendo a la ofensiva, al ataque, hay dos jugadores que para mí tienen mayores posibilidades de salir. No es que no hay ofertas, no es algo completamente asegurado y no quiere decir que obviamente si siguen después se terminen ganando un lugar y sean parte, incluso pueden hasta terminar siendo titulares. Lo cierto es que hoy uno que corre de mucho más atrás es Luciano Jiménez. Ya se vio a lo largo del 2024, digamos desde el momento en que llegó a la institución, donde tuvo un par de buenos partidos, fue importante en el clásico frente a Gimnasia, jugando, acompañando bastante bien a Guido Carrillo, pero lo cierto es que después, incluso cuando Carrillo no pudo estar en varios partidos, ni siquiera se terminó de consolidar como el 9 titular en esos encuentros. Jiménez, así que me parece que hoy Jiménez corre mucho más atrás en la consideración del técnico y la realidad es que si fuese por él es uno de los jugadores que tendría posibilidades de irse. El club desembolsó un dinero bastante alto por su ficha, por lo cual no es que quiera, digamos, no se va a ir así nomás. El club va a estar buscando, obviamente, tener algún tipo de rédito, porque obviamente llegó hace tan solo 6 meses, pero lo cierto es que incluso con la llegada de Alario, la realidad es que Jiménez perdió muchísimo terreno. Ya no lo tuvo el año pasado, que no llegó a ganárselo por mérito propio. Incluso Sosa terminó jugando varios partidos de falso 9. Así que eso deja bastante claro que hoy, teniendo a Lario y a Guido Carrillo adelante, y además la posible pronta recuperación de Méndez, que ahora voy a hablar de Méndez, Jiménez cuenta con posibilidades de salir y sería uno de esos jugadores que al técnico no le afectaría en este momento. Incluso probablemente preferiría tener una variante un poco más atrás, caso de Acosta o caso de Hernán López Muñoz, o incluso si fuese para el defensor central
y podría contar con un centro delantero menos, sobre todo siendo uno que en lo que va del torneo no ha sumado minutos y no pareciera que vaya a tener demasiadas oportunidades, aunque bueno, después no sabemos qué puede terminar surgiendo, obviamente ante posibles lesiones, desgaste de los que hoy son más titulares o están por delante suyo. Después hay otro nombre que no sé si va a salir. Este quedó bastante claro desde el club, que si sale va a ser solo por venta, porque también se desembolsó un dinero muy alto por él. No es un jugador joven y a pesar de que quizás hasta ahora no venía mostrando el mejor nivel, o por lo menos el nivel más alto que había tenido en la institución, yo creo que desde el club confían y saben que tiene un valor, que es un jugador importante, que es Cetré. Cetré es un jugador que llegó no siendo tan joven, digamos, no tiene la edad de Manjoma, por ejemplo. Se ganó el puesto rápidamente en los primeros partidos de la Copa de la Liga pasada. Lo cierto es que después en el torneo largo le costó bastante más. Incluso, bueno, Manjoma terminó ganando terreno. Apareció Tobio Burgos. Entonces, entre todos ellos, Palacios no terminó de perder tampoco el lugar. Entonces, ellos tres terminaron siendo el frente, digamos, de la delantera sumado al 9, fuera Carrillo o fuera otro. Y entre ellos, Cetré perdió bastante terreno. La verdad que es un jugador caro para el club, pero saben también lo que vale, saben lo que puede dar, saben que es un buen jugador, pero no es joven. Y obviamente, si no termina de afianzarse y no es un jugador titular completamente, es uno de los mayores valores que también puede llegar a ser un atractivo para ligas extranjeras como la Liga de México, Brasil, Estados Unidos o incluso la posibilidad de volver a Colombia, por ejemplo. Entonces, hoy para el técnico es una de sus principales variantes. Los titulares seguramente, después habrá que ver qué pasa con los refuerzos y cómo se terminan afianzando cada uno, pero hoy los titulares principales para Domínguez en esa posición son Palacios, por supuesto, Tobio Burgos y Manjoma, que a lo largo de 2024 logró un crecimiento muy grande y los últimos partidos la verdad que tuvo una lesión, pero cuando sumó minutos mostró una diferencia, por lo cual si alcanza su mejor nivel seguramente sea un jugador que sea considerado titular para Domínguez. Cetré hoy están Estudiantes. Si llega una oferta, yo creo que es uno de los jugadores que también puede llegar a salir. Y el último, que es el caso quizás más particular por varias cuestiones, es el de Mauro Méndez. Uno de los casos, o sea, una de las cuestiones principales es que aún se sigue recuperando de una lesión, la lesión que lo marginó gran parte del año pasado y hasta este momento. Está pronto a volver a las canchas, pero lo cierto es que eso y además el hecho de que a mitad de año termina su contrato, podría también llegar a ser una mínima posibilidad de ser considerado moneda de cambio o prestarlo, digamos que renueve y prestarlo por lo menos hasta mitad de año o fin de año a Uruguay para ganar uno de estos cupos. Es más difícil al estar recuperándose de una lesión, lógicamente que el mercado que tiene es mucho más escueto, es mucho menos interesante, obviamente para muchos clubes, porque bueno, hoy no lo van a venir a buscar sabiendo que aún le falta recuperación, digamos, nadie lo va a querer a préstamo hasta julio, si quizás su recuperación tarde 1 o 2 meses más. No tendría casi ningún sentido. Entonces, desde ese lugar es un poco complicada su salida. Es uno de los nombres que corre de atrás para el técnico, por la población, digamos, la cantidad de delanteros que tiene, pero también por esto, porque más allá de que en su momento estaba mostrando su mejor versión, para mí fue un jugador relativamente importante en el campeonato del año pasado, la lesión obviamente que lo marginó y es difícil para el club también saber qué tanto se va a recuperar, qué nivel va a volver a tener, así que todos esos son los nombres posibles para salir en este mercado de pases. Veremos qué sucede. El club va a hacer lo posible, obviamente, por satisfacer las necesidades o los pedidos, en este caso de Domínguez, porque es importante que cuente con un defensor central más. Y bueno, y si para él también es importante tener un jugador más en ataque, o los nombres que ofreció Foster atraen, porque desde ya que atraen son nombres muy
atractivos porque son jugadores de buen nivel, buen pie, tienen gol, entonces creo que pueden ser grandes variantes para Estudiantes, que es lo principal que necesita. Entonces, entre todo eso, bueno, habrá que ver quiénes se terminen yendo para liberar estos 2 o hasta quizás 3 cupos para Estudiantes en los próximos días, quizás un poco más, puede llegar a ser alguna semana más. Lo cierto es que por ahora el plantel Domínguez no está del todo conforme porque faltan esas 2 figuras por lo menos que mientras mejor nivel tengan va a ser más importante y probablemente hasta, depende de quiénes lleguen, sean jugadores que si no son titulares desde el vamos terminen ganándose el puesto, o eso es por lo menos lo que hoy espera el técnico. Dejen sus comentarios, suscríbanse, dejen su me gusta que ayuda un montón para seguir haciendo esto y nos vemos la próxima seguramente con el análisis del partido frente a Banfield.